Advertencia, este video contiene spoilers de los siguientes títulos. Por si es que alguno de ustedes aún no las ha visto y desea hacerlo, continúe bajo su propio riesgo. Sobre aviso, no hay engaño. Falcho a todos. Gracias por acompañarme a la segunda parte de mi top de series live action de Star Wars. Si aún no han visto la primera parte, pongan pausa, vayan a verlo y luego regresen. Pero si es que ya vieron la primera parte, pues entonces continuemos con las series. The Book of Boba Fett. Seré honesto, aquí estoy muy consciente de que la serie es mala. Pero qué carajo, la disfruté muchísimo. Y de verdad no esperaba eso. De entrada, yo nunca fui fan de Boba Fett. Existen dos grupos en lo que se refiere a este personaje. Los que lo aman por misterioso y enigmático, y los que piensan que se ve cool pero no hizo la gran cosa. Y yo soy parte de este segundo grupo. Nunca me interesé del todo en el personaje hasta que volvió a salir en The Mandalorian. Aquí fue cuando se ganó mi aprecio. Pero vamos por partes. ¿Por qué digo que es mala? Por dos razones. Primero, esta serie parecía que no sabía si tendría más temporadas, por lo que pusieron lo que fácil pudieron ser la trama de 3 temporadas en una sola. Y dos, si Ahsoka es confusa porque pide mucho contexto, aquí parece que hicieron una fiesta VIP para los fanáticos más fanáticos. Todo el tiempo ocurren cosas, aparecen personajes o citan momentos que hacen referencia a absolutamente todos los medios que existen. Se nota que los involucrados aman Star Wars, pero la verdad, se les pasó de la mano lo fanático e hicieron un homenaje a toda la saga, y a este homenaje le pusieron una serie de pretexto. ¿De qué va la trama? Boba Fett ya no quiere ser un cazarrecompensas y ahora quiere ser el nuevo mandamás del planeta. Así de simple. Pero el tema es la estructura de la misma. Creada por Jon Favreau y protagonizada por Temuera Morrison, el inicio de la serie mostrando la travesía por el desierto del protagonista, creo genuinamente que es lo mejor de la serie. Porque además, sí es necesario saber qué le pasó. Pequeño contexto. Esta serie se ambienta después del episodio 6, El Retorno del Jedi, y en dicha película, nuestro protagonista cae en las fauces de un monstruo que se lo comió, y hasta ahí quedó. Por literalmente décadas se había asumido que salía de la panza del monstruo y seguía siendo de las suyas. Pero nada oficial. Todo eran leyendas, pero con la segunda temporada de The Mandalorian recuperaron al personaje y pues todos los fans estallaron de emoción. Y de dudas al mismo tiempo porque pues querían saber cómo salió. Y tal cual en las leyendas salió de la misma manera. Es más, hay una imagen hecha por un fan que es muy conocida por el fandom cuando todavía se hacían las cosas con talento y no solo con inteligencia artificial, la cual era muy reconocida y literalmente la calcaron para la serie. Por eso digo que se nota que Favreau es un super mega fan. Y de ahí vemos todo lo que tuvo que pasar para sobrevivir y volverse el más fregón de toda Chinatown, hasta su encuentro con el Mandaloriano. Insisto, toda esta parte me parece lo mejor porque ver al personaje viviendo con los Tusken y ver un poquito de su cultura y tradiciones me fascinó. Porque precisamente esto es lo que amo de ver mundos ficticios, que les den una mitología vasta y que te den ganas de saber más al respecto, como si fueran culturas reales. Toda esta parte del flashback me parece lo mejor desarrollado y escrito de toda la serie, por mucho que le hagan memes. Like a panther. Yes. Pero el problema radica en todo lo demás. De entrada, la manera en que entra Boba Fett al asiento del jefe no queda mal. Pero esta escena es literalmente la escena postcréditos de la segunda temporada del Mandaloriano. Creo que hubiera sido más interesante ver esta lucha por el control durante la misma serie. Pero bueno, no pasó. Vamos a ver cómo lucha por tener el control del cotarro. Empezando dicen que hay problemas con el alcalde. ¿Él será el principal antagonista? No, es un títere. Está bien, eso no está mal. Construyen la amenaza de poco en poco. Y la amenaza parece llegar cuando aparecen estos dos, los sobrinos de Jabba el Hutt, personaje que hasta el espectador más perdido puede ubicar. Tal vez no de nombre, pero sí de imagen, ya que Jabba ha sido parodiado muchas veces. El conflicto tiene sentido. La familia hereda los terrenos y pues se va a armar la tremenda carnicería por el control de estos. Literal, todo este conflicto es lo suficientemente sólido para mantener la temporada. Pero no. Al siguiente episodio, y después de fallar un mísero intento de asesinato, piden perdón, dejan un regalo chingón con Danny Trejo incluido y se van.
Luego, el problema es mantener a los clanes rivales unidos. Ok, vamos a ver la discordia entre estos. Nope, porque los siguientes 2 episodios están centrados completamente en el Mandaloriano, sus misiones preámbulo a su tercera temporada y a Grogu entrenando con Luke Skywalker. Y cuando regresamos a la trama principal, se deja de lado lo de los clanes porque al parecer, unos criminales que salieron brevemente durante los flashbacks resulta que siempre fueron la amenaza principal. A ver, usar como enemigos finales a rivales del pasado como concepto no está mal. Al contrario, esto sirve para remarcar su rivalidad inconclusa. Pero esto solo funciona si lo cuentas bien, porque aquí el problema es que cuando estos salen, aparecen como una amenaza momentánea. No vemos un juramento de venganza, no vemos una rivalidad más allá del te gané. Nada. Por eso, el hecho de que ellos sean la mente maestra detrás de todo, se siente pues hasta anticlimático. Y ya como cereza del pastel, aparece el maldito Cad Bane. ¡Me corro! Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¿Who? Justo, ¿ven el problema del que estaba hablando? A esto me refiero que lo que pudieron ser la trama de varias temporadas lo meten en una sola, y que todo se siente demasiado VIP. Por un lado, los cambios de estas subtramas varían tan radicalmente que es imposible comprometerte con lo que está pasando, a menos que seas un hiper mega fan que te sientas familiarizado con todos los clanes locales, los matones y el lore en general, porque esa es una que he podido notar. Hay muchas cuentas promedio de Star Wars que pues se sintieron extasiados en su momento o mínimamente les gustó lo suficiente la serie, mientras que los espectadores casuales no sabían qué carajos pasaba. Medio similar a lo que pasó con el universo de DC de Zack Snyder. Y yo me podía emocionar cuando salen los Hots, los Pikes, Krrsantan, Cad Bane, Mando, Luke, Ahsoka y demás, porque sé perfectamente quiénes son todos ellos, qué representan directamente para Boba Fett o para la situación. Pero para una serie de 8 capítulos, la información que uno debe procesar es muchísima, y que además sin el contexto apropiado pues no hay forma de seguir el hilo. Del resto de la producción, ¿qué puedo decir? El equipo que trabajó en esta serie es exactamente el mismo que trabajó en The Mandalorian, por lo que todos los aspectos técnicos y visuales me parecen fantásticos. En ese aspecto, la serie se disfruta mucho por el nivel de calidad. Lo más destacado un poco para mal es que la serie peca de muchos momentos exagerados, pero nivel de producción serie B. Y esto más que nada se debe a que Robert Rodriguez, famoso por dirigir la trilogía del mariachi, la saga de miniespías y mi favorita del machete, se vio involucrada en gran parte de la serie. Y si bien yo disfruto de su estilo exagerado, para muchos esto puede distraer demasiado y más si no les gusta el particular estilo del cineasta. Otros 2 grandes problemas que hallo son, primero, los 2 episodios dedicados completamente al Mandaloriano. No creo que necesitemos de un contexto o pretexto para sumarlo a la serie, puesto que ya habíamos visto su relación y buena química con Boba Fett a lo largo de la temporada 2 del Mandaloriano. Y es que además su introducción aquí hace que para los espectadores que solo les interesa ver de Mandalorian, pues se les haga rarísimo ver cómo al final de la temporada 2 Mando y Grogu se separan y al inicio de la tercera ya están juntos como si nada. Si tanto les urgía tenerlos juntos otra vez para la temporada 3, ¿por qué no mejor sacaron una especie de especial, valga la redundancia, sobre su encuentro? Y cuando digo especial me refiero a producciones como lo que ha hecho Marvel con Hombre Lobo por la noche o el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Así llenan el catálogo, acumulan vistas y no les roban los reflectores al protagonista de la serie. Y mi segundo gran problema es, ¿por qué si ya metieron a Danny Trejo a Star Wars, no lo usan? O sea, el final de temporada vemos una guerrilla donde todos los personajes de la serie se levantan en armas y Danny Trejo no lucha. No me jodas. Ya hemos visto que esta saga existen las armas eléctricas como porras, pero con diseños de armas medievales, como espadas, látigos, lanzas. Imaginen que hubiera salido Danny Trejo con un machete eléctrico para repartir putazos. ¡Me corro! Neta, hubiera sido la cosa más jodidamente épica que hubiera visto en mi vida. Y nunca hicieron nada al respecto. ¿Qué mamada? Jon Favreau, Robert Rodríguez, Dave Filoni, quien sea, por favor, pongan a Machete en acción. Solo eso pido. Y ya para terminar, es verdad que sí, alteraron bastante la personalidad de Boba Fett.
En el episodio 5 y 6 dejaban claro que el cabrón casi no tenía escrúpulos, y también durante The Clone Wars nos dejan ver cómo se iba volviendo rudo y el más cabrón de Chinatown. Por lo que de repente que aquí ahora quiera ser todo honorable y resolver todo con diálogo y demás, no sé, la verdad es que sí, ablandaron demasiado el personaje. Pero bueno, la verdad, como digo, pese a todo, yo disfruté mucho de esta serie, por la que en mi top personal se queda en tercer lugar. Sigamos. The Mandalorian. La serie que nadie sabía que quería y que resultó en un auténtico fenómeno. La historia de un cazarrecompensa solitario que termina adoptando a un pequeño sensible a la fuerza y las aventuras que viven estos dos mientras descubrimos los secretos de ambos personajes y los planes de un sector imperial controlado por el malvado Gustavo Fringe. Esta serie es un hermoso homenaje no solo a Star Wars, sino a las referencias que George Lucas amaba y de las cuales tomó de inspiración para hacer Star Wars. El western principalmente, y también el cine japonés y sobre todo la filmografía de Akira Kurosawa. Y es que después de dejar a la audiencia en su mayor parte herida y decepcionada tras el abominable final de la saga con el episodio 9, esta serie vino a recuperar la fe en el fandom, e incluso llamar la atención de espectadores casuales. Y es que venga, ¿cómo no rendirse ante la ternura de Grogu? Creada también por el genial Jon Favreau y protagonizada por el papito de América, Pedrito Pascal, te quiero cabrón. La primera temporada cuenta las aventuras, variadas en su mayoría y autoconclusivas, de un mandaloriano tratando de proteger a un pequeño verde. Porque sí, su nombre en la primera temporada no era mencionado. Y fue por esta falta de nombre y pues el impacto de lo que en esencia es un bebé Yoda, por lo que casi todo el mundo aún a día de hoy le sigue llamando Baby Yoda. Mientras lentamente descubrimos que el Imperio tiene un fuerte deseo por el pequeño y su conexión con la fuerza. Mando y compañía logran repeler al Imperio y nos entregan un pequeño detalle llamativo que es un sable de luz negro, que para los espectadores casuales era un gancho interesante, pero que para los fans era un elemento mega importantísimo. En la segunda temporada, Mando emprende una búsqueda por llevar a Grogu, a quien ya le pusieron nombre, con su clan, es decir, con los Jedis. Pero mientras eso ocurre, vemos más aventuras en donde vemos tanto a caras conocidas de la primera temporada como a viejos conocidos de la saga como Boba Fett, Bo-Katan y Ahsoka. Y en el momento más épico que hemos visto en muchísimo tiempo, la escena de Luke Skywalker. De verdad, siendo uno de los momentos favoritos de los fans hasta la fecha. Yo todavía recuerdo cuando lo vi y de verdad, se me cayó la quijada y los pantalones. Y la tercera temporada sigue el camino de redención de Mando, que bueno, en realidad se llama Din Djarin, a la par que buscan a todos los clanes mandalorianos a través de la galaxia y detener de una buena vez a las amenazas de Moff Gideon, o el Pollos Hermanos para los cuates. The Mandalorian se sintió como un respiro fresco para la saga, aunque tampoco puedo decir que es perfecta. Eso sí, reconozco que con el pasar de las temporadas fueron pecando de algunas cosas. Sobre todo la temporada 3, la cual ha sido recibida como la peor temporada de la serie. Y eso debo decir, a mí me gustó, pero sí reconozco que es la temporada más débil. Pero vamos por partes. A la primera temporada realmente no le veo ningún pero. La narrativa, el arco de personaje, tanto el del protagonista como el de los secundarios, me parecen muy bien llevadas. Y el final emociona lo suficiente para que todos los espectadores de manera general sintiéramos emoción de lo que estaba por venir. La segunda temporada, a pesar de ser mi temporada favorita y la de casi todos en general, ya se iba encaminando a ser un producto de contexto. ¿A qué me refiero? Pues que con el pasar de los capítulos iban metiendo poco a poco referencias y a personajes o acontecimientos que fuera del fandom pues no se entendía ni tampoco se justificaban. Solo pasaban y ya. Y si bien a mi parecer no les quedó mal, la verdad, esto lo digo porque la serie la vi con mi hermana y mi papá, y pues ellos no son fans de la franquicia. Lo poco que han visto lo han visto en realidad por mí, y aún así lograron enganchar bastante bien con la serie. Así que la ejecución de todos estos elementos nostálgicos estaban muy bien logrados y no se les iban de las manos, y al final lograron generar números increíbles de vistas y críticas. Ya para la tercera temporada, pues, la verdad, la calidad narrativa decayó un poco. Primero porque estaba un tanto desmedida. Por un lado, mostraba capítulos con la misma seriedad y profundidad que nos tenían acostumbrados,
y luego pasaban a episodios que se sentían alargados y cuya justificación se quedaba hasta los últimos minutos de los mismos. Por no decir que el comodín de Moff Gideon como villano en las sombras y que atacaba ya hasta casi terminada la temporada y siendo derrotado, pues se volvió repetitivo, porque literalmente es así como terminan las 3 temporadas. Aparte, esto todavía no lo puedo asegurar, pero parece que el guión de la tercera temporada decidió involucrar muy poco del propio Din Djarin porque el propio Pedro Pascal no pudo grabar la temporada, ya que el rodaje de la tercera temporada se empató con el de la primera temporada de The Last of Us, en donde Pedro sí mostraba la cara, y al final lo único que hizo en The Mandalorian fue grabar sus diálogos ya en postproducción. Insisto, no he visto mucho al respecto, pero no me parece descabellado pensarlo, más si uno ve el making of de la tercera temporada, y es que en ningún momento aparece Pedro. Y no solo no aparece en el set, tampoco aparece en el detrás de cámaras dejando ningún testimonio, ni comentario, ni nada. Nunca lo entrevistan. No apareció en absoluto. Y digan lo que quieran, pero Pedro es tan jodidamente buen actor que puede saber cómo se siente por su corporalidad, a pesar de usar casco todo el tiempo. Digo, una cosa son las escenas de acción en donde puedes usar un doble de riesgo, porque lo importante es que pues sepa moverse de forma asombrosa y creíble, y de hecho es lo que hicieron en todas las temporadas. Pero Pascal es un actor que se siente en pantalla, aun cuando no le ves el rostro. No obstante, creo que la serie es espectacular. Es una serie que se siente Star Wars, incluso en sus malos momentos se asemeja a los malos momentos de las películas, porque vamos, tampoco tratemos a Star Wars como un producto perfecto. En el ámbito de producción y efectos especiales fue un auténtico hit revolucionario, con el Stagecraft, un set de pantallas de LED que simulaba los escenarios en tiempo real y que hoy en día ya usan muchas producciones, como de Batman por dar algún ejemplo rápido. Incluso en México también ya se encuentra esta tecnología, en los estudios Churubusco para ser más específico. La creación del propio Grogu es bellísima. Uno cuando ve esta criatura de manera inmediata siente que está viendo un bebé alienígena y no un títere. Bueno, la mayor parte del tiempo. Los vestuarios son fantásticos, los personajes son memorables. Diría que de todas las series, The Mandalorian definitivamente tiene a los mejores personajes, tanto nuevos como rescatados. La banda sonora compuesta por el genio de genios, Ludwig Göransson, es una maldita obra maestra. Absoluta 100 de 10. Así que The Mandalorian es una serie increíble, y muero por ganas de ver cómo continúa con la película de The Mandalorian y Grogu que se estrena ya el próximo año, razón por la que pongo en un digno segundo lugar en mi top personal. Y ahora sí, sin más, vamos al número 1. Andor. Esta serie definitivamente nadie la pidió, nadie sabía cómo reaccionar ante ella y hasta nos preguntamos si realmente había una necesidad por ella. Porque a diferencia de Obi-Wan, Boba Fett o Ahsoka, los cuales eran personajes clásicos y que todos los fans amaban desde hace años y que se podría justificar una historia centrada en ellos, nos preguntábamos, ¿Cassian Andor? Vamos, fue un buen personaje presentado en la excelente Rogue One, pero tampoco diría que era el favorito del público general, por lo que la demanda de ver una serie basada en él no resultaba especialmente llamativa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No solo que la considere la mejor serie de Star Wars que haya visto, sino que genuinamente está en mi top 5 de series favoritas de todos los tiempos. A ese nivel de buena está la maldita serie. Creada por Tony Gilroy y protagonizada por el paisano Diego Luna, la serie no solo es un excelente ejercicio narrativo en el que vemos a un personaje cambiar y unirse a un bando por verdadera convicción, sino que es un excelente retrato de cómo funciona en realidad cualquier movimiento revolucionario. La historia sigue a Cassian Andor, un contrabandista, un mentiroso y un prestamista, pero también a un hombre ingenioso y astuto, un buen amigo y un hombre devoto a su familia, mientras vemos cómo a su alrededor la gente se ve cansada de la opresión imperial y es invitado por un rebelde que sea parte de algo más grande, la formación de la Alianza Rebelde y su inminente lucha contra el Imperio Galáctico. Punto número 1 de por qué esta serie me parece la mejor. De entrada es que es la única serie que siento que es eso, una serie. Bueno, no, mentira, también incluyo a The Mandalorian. Pero todas las demás series parece que son películas alargadas, que no entienden que para que una buena serie funcione, esta debe llevar tiempo para crearse, y hacer que la trama y el drama avancen progresivamente.
y esto se refleja en la cantidad de episodios que tiene. Andor cuenta con un total de 12 episodios en su primer temporada, mientras que The Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew contaban con 8 episodios en sus temporadas, y Obi-Wan solo con 6, o sea, literal la mitad de lo que duró Andor. Y esto hace que los guionistas tengan evidentemente más tiempo para desarrollar la trama y a los personajes. Parece muy obvio lo que dije, pero vamos a ver. Obi-Wan, como ya mencioné, salvo por el propio Obi-Wan, Vader, Leia y los personajes ya conocidos, los demás no recuerdo cómo se llaman y me importan un carajo. Y The Acolyte peor todavía, y es que es peor porque todos sus personajes son completamente nuevos, salvo por Benestra y un par de cameos, pero ninguno terminó de importarme en lo más mínimo. Boba Fett y Ahsoka apenas introducen personajes nuevos. El 90% de los personajes ya habían salido antes, ya sea en alguna serie, las películas o incluso en los medios escritos. Y aunque ya dije que a mi parecer The Mandalorian tiene a los mejores personajes dentro de estas series, y además personajes nuevos, no son lo suficientemente profundos dentro de la narrativa televisiva. Vamos a poner un ejemplo. Todos amamos a Luke Skywalker, a Han Solo y a Leia Organa, pero su desarrollo de personajes se quedan cortos si comparamos con el desarrollo de personajes como Walter White, Jesse Pinkman y Gustavo Fring, nada más por poner un ejemplo. Y es que ese es justo el encanto y verdadero talento de escribir series. Usar todo el tiempo que te dan para hacer sentir a la audiencia que tus personajes son reales y que no pierdes el tiempo viendo situaciones monótonas. En ese sentido, Andor hace un trabajo magnífico. El propio Andor es de los personajes más tridimensionales que he visto, porque a principio parece una mala persona, alguien que no quieres de amigo ni como socio, pero mientras más lo conocemos, más lo apreciamos y empatizamos con él. Ver cómo a través del asalto de Aldhani adquiere una perspectiva de cómo son realmente los rebeldes, principalmente con los personajes de Luthen, Bell y Nemik, pero sin nada que lo motive realmente de lleno a entrar a la causa. Y después del arco de la prisión y conviviendo con los reos, sobre todo con Kino y Melshi, es cuando entiende realmente por qué es necesario luchar y derrotar al sistema. ¡Todo este maldito sistema está mal! Vemos a través de los 12 episodios a Cassian cambiar y pasar de un ladrón de Pocamonta a un verdadero rebelde. Y el resto de personajes no se quedan atrás. Pero antes de eso es importante tocar otro tema por lo que creo que la serie hace un trabajo increíble. Y es que esta serie se deja ver perfectamente por todos. No hace falta ver nada ni tener ningún tipo de contexto previo. Y en este caso me parece todavía más impresionante, porque a diferencia de The Mandalorian, The Acolyte o Skeleton Crew, cuyos temas de contexto ya mencioné, que Andor haya logrado ser así de accesible tomando en cuenta el punto cronológico en el que se encuentra es alucinante. Porque el contexto de inicio es simple, rebeldes alzándose lentamente contra el imperio. Eso es todo. Vamos, que es el mismo contexto con el que inició la saga en primer lugar, y del que el espectador más ajeno a la franquicia puede conocer en su forma más burda. Cassian Andor salió por primera vez en Rogue One, pero como la serie es una precuela, pues no hace falta haberla visto antes, o sea, es como si conociéramos al personaje por primera vez. Después la segunda protagonista es Mon Mothma, interpretado por Guinevere O'Reilly, quien pese a ser un personaje conocido, ha sido tratada casi como un extra. Vamos a ver brevemente todas sus participaciones. Salió por primera vez en El Retorno del Jedi, en la escena de la Junta de Guerra, pero sale en menos de 5 minutos y no vuelve a salir durante el resto de la película. Luego iba a salir en el episodio 3 y de hecho sí tuvo varias escenas, pero todas fueron eliminadas del corte final. Después tuvo algunas apariciones en las series animadas, y de ahí hasta Rogue One, pero como dije, es precuela, entonces podemos tomar su participación en la serie como su primer protagónico real. ¿Y saben qué es más gracioso? Que mucha gente cree que Leia es la líder de los rebeldes, y no. Ella es una princesa y una importante general, pero no fundó la Alianza Rebelde. Eso lo hizo este personaje, y casi nadie lo sabe por el pobre trato que se le ha dado. Y aquí por fin le dan trasfondo, le dan historia, casi le dan un nombre con el que la audiencia ya puede identificarse y reconocerla. Ver cómo se mueve entre las sombras y pareciendo ser una mujer insignificante ante todos, incluyendo su propia familia, mientras busca la forma de financiar y crear a la rebelión desde las sombras, es interesantísimo. El único otro personaje, y además que sí ya tiene un backstory muy vasto, es Saw Gerrera, interpretado por Forest Whitaker, quien ha salido principalmente en las series animadas y hasta en los videojuegos. Pero a pesar del trasfondo que ya tiene, la serie se asegura de introducirlo de forma que no te sientas perdido por no saber quién es.
Y Luthen Rael, interpretado magistralmente por Stellan Skarsgård, es la representación más humana de cualquier lucha social. Un personaje tan complejo que aun cuando sus motivaciones iniciales fueron impulsadas por vanidad y ego, decidió dar todo por la causa, aun si él no llegaba a vivir para ver el final de la lucha. Todo dicho en uno de los monólogos mejor escritos que he visto en mi perra vida. Esta escena me da ñañaras por la honestidad, complejidad y brutalidad que tiene. And what do you sacrifice? Calm, kindness, kinship, love. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight, that set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything! Y los demás personajes no se quedan cortos. Kinoloy, Marva Andor, Biggs, Dedra Meero, Cyril, todos los personajes sumamente interesantes, complejos y actuados que te cagas. Otro paréntesis, qué bueno que lograron rescatar a Andy Serkis. Después de desperdiciarlo con Snoke en las secuelas, aquí le dieron el trato que se merece este actor, que es un actorazo, y su discurso en el capítulo 10 es oro puro. Todo el episodio 10 es de las mejores cosas que he visto en toda mi vida. Es más, tan solo este episodio lo he visto más veces que toda la trilogía de secuelas. Esta serie, entre otras cosas, demuestra que menos es más, y es que mientras The Acolyte tuvo 10 guionistas para 8 episodios, Andor solo tuvo 4 guionistas para los 12 episodios que duró. Y además, ¿qué calibre de guionistas? Tony Gilroy, que además de showrunner, ha trabajado en la saga de Jason Bourne. Su hermano Dan Gilroy, quien escribió y dirigió Nightcrawler. Stephen Shift, cuyo trabajo mejor puntuado es el remake de Lolita. Y quien creo yo que fue el mejor de los 4 guionistas, Beau Willimon, quien fue showrunner y principal guionista de House of Cards. De verdad, no puedo sino aplaudir el magistral trabajo en la escritura de esta serie. Aun su capítulo más flojo que considero es el 5, ya que efectivamente sí, peca de ser demasiado lento rozando con lo aburrido, sigue siendo un episodio que aporta la trama y no está de relleno, solo con acción sin sentido e información redundante. Y a pesar de que Star Wars es una saga que se caracteriza por la lucha del bien contra el mal en su forma más abstracta, el ver aquí cómo los buenos no son santos y pueden cometer actos reprobables, mientras que vemos cómo los malos a veces están ahí solo porque pues es un trabajo fácil, pero sin querer perjudicar realmente a nadie, es una deconstrucción de ambos bandos que jamás pensé ver en esta saga, que medio intentó Rian Johnson en el episodio 8, pero hizo muy mal. Aunque ese es un tema aparte que me gustaría tocar en otro video. El resto de la serie despliega una gran belleza visual. Todo se siente real, en parte porque sí filmaron en locaciones reales y que sí supieron utilizar. La fotografía es fantástica. Los efectos especiales están a la altura de una megaproducción. El escape del cielo en Aldhani hubiera sido magnífico haberlo visto en la pantalla grande. La música de Nicolas Britell y Jeremy Browns es sublime, más en el capítulo 12 en donde la música de la banda fue música en vivo. Quizá el único punto negativo que le encuentro es el hecho de que casi no aparecen especies alienígenas. Me parece que en toda la serie aparecen como mucho 6 o 7 aliens, y ya. En general casi todos son humanos. Y regreso a lo mismo, estas series son muy tacañas en ese sentido. Las únicas 4 series que se sienten del universo de Star Wars, y lo digo en su forma más literal, son The Mandalorian, Boba Fett, Skeleton Crew y Ahsoka. En estas 4 todo el tiempo se ven aliens y además especies ya reconocidas por el fandom, que estuvieron muy presentes en las 6 películas. Mientras que The Acolyte y Obi-Wan tiran más a introducir sus propias especies o recuperar a los de las secuelas. Y Andor, como dije, apenas si hay aliens. Y vale que tener animatrónicos, marionetas, personajes enteramente de CGI y disfraces de cuerpo completo no debe ser una cosa fácil ni barata. Pero también pueden tener humanos con prótesis o directamente humanos con tonos de piel llamativos. Pero insisto, esa es mi única queja de Andor. Este es sin duda el Star Wars que jamás pensé ver y que realmente necesitábamos.
Por eso, para mí, esto encabeza el top. No solo en mi top personal, sino también en mi top objetivo de una vez. Y es que la voy a dejar muy claro aquí de una vez para ya no seguir echándole flores. ¡Wow! ¡Wow con esta serie, de verdad! Esto sí es TV. O mejor dicho... Joder, esto sí es cine. Perdón por este pequeño interludio, este pequeño addendum, pero este video lo grabé hace un mes a modo de anticipación, pero quiero aprovechar que el día de ayer se estrenó el final de la segunda temporada y de toda la serie de Andor para decir que mi opinión sobre la misma no solo se mantiene, sino que se fortalece, de verdad. No puedo sino aplaudir lo brillantemente bien escrita, hecha. Esto es el pick de Star Wars. Necesitamos más series como esta, por favor, Lucasfilm. Denle más proyectos a Tony Gilroy, de verdad. ¡Qué obra maestra! ¡Qué obra maestra! Ahora sí, ya. Gracias por este pequeño interludio y sobre todo gracias a Gabriel Insertis por dar permiso a otros youtubers de usar algunos de sus memes. Ahora sí, ya. Seguimos con el video. Y ya que estamos, pues vamos a empezar de una vez con el top objetivo. Pues bueno, si bien Obi-Wan me parece a mi criterio personal la peor serie por haber desaprovechado un potencial increíble, reconozco que no es la peor serie. Este puesto se lo queda definitivamente The Acolyte. Esta serie es lo que pasa cuando no tienes idea de cómo contar una historia, ni de cómo o qué aportar a una franquicia con más de 4 décadas existiendo. La historia principal está horriblemente ejecutada. Los misterios, si es que se les pueden llamar misterios, mejor los hubieran dejado sin resolver, porque la resolución de estos son tan mediocres y tan mal escritos que no puedes evitar preguntarte quién le dio el visto bueno a este guión. Y los temas realmente interesantes los dejan al aire. Visualmente es muy pobre, de verdad, no sé cómo es que esta serie pudo costar lo mismo que House of the Dragon. Y lo que prometieron desde un inicio nunca lo cumplieron porque es lo que iba a venir en la siguiente temporada que, spoiler, nunca tendrá. Así que The Acolyte se va al fondo como la peor de las series de Star Wars. Y de lo peor que ha hecho esta saga en general, ¿eh? Después debo decir que no sabía si poner a Ahsoka o Boba Fett. Y es que ambas tienen las mismas virtudes y defectos, siendo su mayor defecto el guión. Pero creo que pondré a Boba Fett. Y aunque admito que algo que le beneficia por encima de Ahsoka es que Boba Fett es circular, quiero decir, la historia empieza diciendo que Boba Fett quiere ser el nuevo mandamás. ¿Y cómo termina? Con el desgraciado siendo el mandamás. Pero contradicen al personaje, la historia no emociona a menos que seas un fan nivel pro de la saga, y realmente las contribuciones a la saga son pocas, casi nulas. Por eso, pese a que yo sí disfruté mucho, debo ser objetivo y reconozco que The Boba Fett es muy mala serie y se queda con el puesto 6. Ahora sí vamos con Obi-Wan, y reconozco que pese a todo lo que ya comenté, la serie no es complicada de seguir, y la misma recapitulación que hace el Disney Plus al inicio de la serie pues ayuda más a poner al día al espectador. Y cuando necesitaba trasfondo aún más específico, la misma serie daba los flashbacks que necesitaba, por lo que nunca se pierde el hilo argumental ni te hacen sentir ignorante por no haber visto todo el contenido previo al show. Y además, muchas personas, no entiendo por qué, pero sí disfrutaron de esta serie. Y de esas personas que comentaban eran espectadores casuales, así que al menos la serie sirvió para llamar la atención de la gente, pese a lo mal escrita que está. Ahora que lo pienso, de las 7 series, 4 pecan de tener guiones deficientes. Qué triste. Pero bueno, muy a mi pesar prometí ser objetivo y Obi-Wan al menos tiene un hilo argumental fácil de seguir, y reconozco que también el episodio final sí me emocionó en muchos momentos. Así que la pongo en quinto lugar. Solo si hacen una segunda temporada, porque pues es casi seguro de que sí la van a hacer, por favor, contraten a Tony Gilroy o a Beau Wilmot para hacer el guión. Y un puto Steadicam. Ahora pasamos con Skeleton Crew, que como dije, es una serie muy fácil de ver y que se deja disfrutar. No exige al público más que dejarse llevar por la aventura, y a pesar de que no fue muy vista en la plataforma y sus números de audiencia bajaron hasta el final, los que sí la vieron comentaron mayormente cosas positivas. Originalmente la quería poner por encima de Ahsoka, pero la verdad es que reconozco que mientras empezó bien, se fue ponchando progresivamente, y el final de temporada me quedó muchísimo a deber. Y lo más importante es que por sus misterios parecía que sería muchísimo más relevante para el porvenir de los acontecimientos de las demás series. Pero la verdad es que pues
no termina sintiéndose absolutamente nada en juego, no aporta mucho a la saga tampoco, así que pues se queda en el puesto 4. Ahora sí va Ahsoka, y yo sé que muchos fans se van a enojar si ven esto, pero es que de verdad, la serie tarda una maldita eternidad en llegar al grano. El inicio e Inter tienen mucha acción, pero no sustentan la trama, el fanservice está a la hora del día, aunque eso sí, a diferencia de Obi-Wan, Boba Fett y Skeleton Crew, aquí sí hay una historia que aporte algo a la saga. Aunque su resolución no vaya a llegar después, y no hablo de la segunda temporada, sino de la película ya confirmada por el propio Filoni, pero de todo esto yo solo espero ver de verdad cómo continúa la historia de Baylan Skoll. Quiero saber qué es esa luz que sigue. Y la verdad, ver a nuestro querido Sandor Clegane, alias el perro, tomar el manto que dejó Rey, será muy interesante. De verdad, qué buen recast. Así que Ahsoka se queda en el puesto número 3. Segundo lugar, The Mandalorian. Sé que muchos la ponen en primer lugar, y creo que con justa razón, pero como ya dije, el problema de que se volviera tan repetitiva en el desenlace de todas las temporadas, pequeños bajones de calidad en la tercera, y que usaran la misma serie para promover varias otras series, a mí en lo personal hace que no se termine de consolidar como el mejor producto de la saga. Pero bastante cerca, así que The Mandalorian se queda en un muy digno y muy merecido segundo lugar. Y así es como quedaría entonces tanto mi top personal como mi top objetivo. Díganme, ¿están de acuerdo con esto? Y si no lo están, los invito de la manera más respetuosa que me dejen su top personal y también objetivo en los comentarios y yo los estaré leyendo y comentando con muchísimo gusto. Gracias de verdad a todos por ver este video, por favor acompáñenme en mis siguientes videos, apóyenme con un buen like, un comentario y compártalo con sus amigos, sobre todo si son fans de Star Wars. Y también si les gusta el contenido referente a la saga y manejan chido el inglés, los invito a que sigan Sun Twins, un canal naciente que también saca contenido centrado exclusivamente en cómo se ha manejado la saga y no tanto en cosas de lore, aunque sí hay algunos videos que manejan el lore, y en donde yo formo parte del equipo de guionistas, para que pues vayan a verlo y a seguirlo también. Sin más, yo me despido. Esto fue El Huesoman Opina, yo soy su amigo El Huesoman. Chiori.